Isaías 14, versículo 12 en adelante dice así, hermanos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Tanto Isaías 14 como Ezequiel capítulo 28, por favor tome nota de esos dos pasajes, hermano. Son los que nos dan luz para entender el origen de Satanás. Si bien es cierto, hay que decir que todas las cosas tienen un origen. El único que no tiene un origen es Dios. El único que no tiene un comienzo, un principio, es Dios. Pero todas las demás cosas, incluyéndonos nosotros los seres humanos, tenemos un comienzo. Por eso la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un principio donde Dios determinó crear el cielo y la tierra. Y luego en su proceso de creación llegó un momento donde creó al hombre, nos creó a nosotros. Por ende, mis hermanos queridos, el diablo no es la excepción. El diablo tuvo un comienzo, tuvo un origen. Pero ¿cómo comenzó el diablo? La pregunta es, ¿Dios creó al diablo? Esa es la gran pregunta. Pues vamos a ver qué le dice la Escritura, hermano. ¿Cómo lo compara Isaías 14:12? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así compara Isaías a lo que hoy llamamos el diablo. Antes no era el diablo, quiere decir que Dios no creó al diablo. Pero permítanos ir a Ezequiel 28, por favor. Ezequiel 28:12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Póngale cuidado, hermanos, está hablando del diablo. Pero ¿quién era antes el diablo? Aquí lo escuchará. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿quién era el diablo? Era un ángel. Oh querubín grande, protector. Dice Isaías, aquí también dice, tú querubín grande, protector. El diablo era un querubín. Al parecer, hermanos, los querubines tienen un alto rango dentro de la jerarquía celestial. Funciones especiales. Pues el diablo era uno de ellos. Generalmente se le conoce como Lucifer o porta antorcha o luz bella. Eso significa Lucifer. Alabado sea el Señor. El más glorioso de los ángeles
pero con orgullo aspiró a ser como el Altísimo. Es decir, hermano, aquí Ezequiel 28 nos dice qué ocurrió el día de la creación de Lucifer, de luz bella, de porta antorcha, de aquel querubín grande, protector. Algunos opinan que este ángel o este querubín tenía la responsabilidad de cuidar el trono de Dios. Y por cuanto aquí nos dice Ezequiel que fue vestido de toda piedra preciosa, sus vestidos eran hermosísimos, entonces algunos opinan que al hacer su función de guardar el trono de Dios, del trono de Dios siempre sale una luz refulgente que es la luz propia de Dios. Entonces algunos dicen que el diablo o Lucifer veía sus vestidos resplandecer. Y llegó un momento en que eso lo engañó y lo hizo pensar que él era semejante al Altísimo. Ese fue su gran pecado, querer ser igual a Dios. Lógicamente, ese deseo de ser igual a Dios va acompañado de lo que comúnmente hemos escuchado, y es el orgullo. Alabado sea el Señor. El orgullo lleva a alguien a presumir lo que no es y a querer hacer uso de lo que no le pertenece. Pero más allá de todo eso es la presunción, es presumir lo que no es. El orgullo llenó el corazón de este ángel Lucifer y lo hizo pensar que como sus vestidos resplandecían a raíz del trono de Dios, él era semejante al Altísimo. Y entonces Isaías 14 dice que en su corazón dijo: subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Ese fue su gran pecado. Alabado sea el Señor. Desde ahí, desde ese momento, dejó de ser Lucifer, dejó de ser luz bella o porta antorcha, para convertirse en ese personaje siniestro llamado Diablo y Satanás, que el solo nombre causa repudio, causa repulsión, causa rechazo. Yo no creo que por más malos que seamos querremos ser amigos del diablo o tener al diablo como compañero. Creo que el sentido común nos lleva de forma natural a sentir un rechazo por ese personaje. Ahora, es muy fácil caer en la mitología, en la utopía, en pensar que simplemente el diablo es un mito o simplemente es una leyenda. Cuando uno va por el llano adentro, por allá Arauca, Casanare, hay muchas leyendas. Ustedes habrán y sabrán de algunas de ellas. Que la patasola, que el muelón, que la llorona, son leyendas, acompañadas lógicamente de realidades dentro del mundo espiritual, pero que no tienen un origen en Dios, sino que ustedes ya saben de qué origen vienen, ¿verdad? Son manifestaciones demoníacas, diabólicas, que son realidades. Yo no puedo negar que eso sea mentira, pero son leyendas. Pues el diablo no es una leyenda, hermano. El diablo es una realidad. Así como Dios es una realidad, el diablo es una realidad. Claro, no hay comparación, ¿no? No hay comparación alguna. Pero desde ese punto de vista podemos decir que así como Dios existe, existe el diablo. Así como usted y yo existimos, existe el mal. Existe un personaje que personifica el mal y toda la maldad que hay en este mundo, que se llama diablo y Satanás. Sin darle importancia a los conceptos que algunos manejan, que el diablo no existe, que simplemente es el producto de la imaginación de muchos, y por ende nosotros los predicadores abusamos de ese criterio y entonces hablamos del diablo para sembrarle miedo y terror a la gente.
Pero más allá de eso, hermano, sin darle tanta importancia a eso, es simplemente darle un vistazo al mundo en el que vivimos. Siempre me hago la pregunta, ¿quién está detrás de todas esas cosas malas y perversas que ocurren? ¿Quién está detrás de un padre de familia que independientemente de la crisis por la que esté pasando, llega a su casa, degolla a sus hijos, mata a su esposa y luego se quita la vida a él? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién está detrás de la violencia que hoy está encarnada en los seres humanos? ¿Quién está detrás de esos psicópatas de los cuales usted y yo hemos sido testigos aquí en Colombia? Que le quitan la vida por cualquier peso a alguien. Que llegan a un pueblo con una motosierra y le cortan la cabeza a la gente y se ponen a jugar fútbol con la cabeza de sus víctimas. ¿Quién está detrás de todas esas cosas? Preguntamos. ¿Quién está detrás de la homosexualidad que hoy, hermano, abunda y abunda y abunda y no hay manera ni hay poder humano de detener este flagelo social? ¿Le parece a usted muy hermoso ver a los hombres agarrados de la mano, besándose públicamente, dando esos espectáculos, o ver mujeres haciendo lo mismo, o acudiendo a lugares donde exclusivamente acuden este tipo de personas con esta inclinación sexual perversa y mala? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de los violadores de niños? ¿Quién está detrás de todo esto, hermano? Simplemente darle un vistazo de forma natural al mundo en el que vivimos para darnos cuenta de que el mal sí existe. Y si existe el mal, debe existir alguien que lo promueve, alguien que lo personifica, alguien que lo patrocina, alguien que influencia las mentes humanas y a veces doblega la voluntad de los seres humanos para llevarlo a cometer esos actos repulsivos, malos y perversos. Entonces, no estamos aquí para demostrar la existencia del diablo, porque es evidente. Las evidencias saltan a la vista, como dicen por ahí, de la existencia del diablo. Para esto entonces, mis hermanos, vamos a ir mirando algunas cosas y comenzamos tratando de explicar el origen, que ya de alguna manera hemos hablado de eso. Para yo saber quién es el diablo, yo tengo que saber su origen. El origen está ahí en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Sabemos que hubo un día donde Dios creó a Lucifer, donde Dios creó a este ángel. De hecho, en la clase pasada hablábamos sobre los ángeles, ¿sí? Alabado sea el Señor, y hablábamos de que eran criaturas de Dios, de que no son creadores, sino criaturas, no tienen poder creativo, que son criaturas, es decir, que tuvieron un comienzo, un inicio, que no son poderosos como Dios. Su poder es limitado, no son, es decir, son asexuales, no tienen sexo, no son ni machos ni hembras, aunque la Biblia les da un criterio y un carácter varonil. No se procrean, no se multiplican, los que Dios creó y listo. ¿Qué tal usted cree, hermano, que el diablo multiplicándose? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué tal que el diablo, hermano, se multiplicara y se clonara cuantas veces quisiera? Mi hermano querido, tendría este mundo patas arriba más de lo que los tiene ahora. Sería invivible aquí, hermano. Pero el diablo es uno solo, que tiene un ejército a su expensa y que tiene, hermanos, vamos a decir, espíritus malos a su servicio, que los ha distribuido perfectamente para hacer su labor
y que operan en los aires y que desde allí, hermanos, tienen influencia sobre todo el mundo. ¿Ven? Tienen una influencia, una injerencia sobre todo el mundo. Y desde allí hacen sus operaciones. Alabado sea el Señor. Entonces, es importante entender que el diablo fue creado. Que primero era luz bella, pero luego, a partir de lo que colocó en su corazón ser igual a Dios, y su corazón se llenó de orgullo, de soberbia, alabado sea Dios, de presunción, entonces Dios lo arrojó desde el cielo a la tierra para convertirse en lo que hoy es: diablo y Satanás. Hermano, una pregunta. Como era usted tan inteligente y tan, como dice ahí en la Biblia, ¿no será que él intencionalmente se reveló para que Dios le concediera sus poderes? O sea, si no era autocreado, porque él sabiendo de que Dios lo iba a castigar, lo hizo a propósito para que Dios le diera sus poderes. Bueno, es posible lo que pudo haber pensado de esa manera. Lo cierto fue, hermano, que lo que originó que este ángel se convirtiera en lo que es fue el orgullo y el deseo de ser igual a Dios. Por eso todo aquel que se ha colocado al nivel de Dios le ha ido mal. Todos aquellos que se han rebelado contra la autoridad de Dios les ha ido mal y les irá mal, quien quiera que sea. Entonces el diablo pudo haber pensado de esa manera. Pudo haberse revelado de una forma abierta. Y esto me lleva a decir algo, hermano, y es que Dios no ha creado autómatas. Dios no ha creado máquinas. Dios no ha creado robots para que hagan la voluntad de Dios como Dios quiere que la haga. Dios ha creado seres con voluntad, y el diablo no fue la excepción. El ángel querubín protector Lucifer no fue la excepción. Dios lo hizo libre de escoger lo que él quería, y ese fue el camino que él escogió. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos, a partir de ahí este ángel se convierte en lo que hoy es y ha sido: el diablo. Volvemos y decimos lo mismo. No podemos negar su existencia, por más que querramos, y a veces surge la pregunta: ¿por qué siempre lo malo prevalece sobre lo bueno? ¿Por qué parece que la batalla o la guerra entre el bien y el mal, si lo personificamos entre el diablo y Dios, la va ganando el diablo? Pareciera que así fuera, hermanos. ¿Sí? Pareciera que así fuera, pero Dios nunca pierde. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo y digo, Dios ha creado seres con voluntad, y el hecho de que en toda su creación haya uno que quiera hacer su voluntad, Dios gana, porque finalmente, hermano, Dios no pierde absolutamente nada. Amén. Dios no pierde nada. Alabado sea el Señor. Dios siempre gana. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo su propósito. Porque finalmente el amar y el servir a Dios es un acto de pura voluntad. Es un acto voluntario. No es un acto coercitivo. No es un acto donde somos obligados, donde somos sometidos a hacerlo. No, es un acto de voluntad. Usted y yo estamos aquí porque queremos estar aquí. Nadie nos está obligando. Ni nadie nos va a obligar a hacerlo, mucho menos Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, entendemos el comienzo y el origen de Satanás. Desde ahí partimos para poder entender a este personaje. Ahora, veamos su carácter. Su carácter lo determinan los nombres que la Biblia le da a este personaje. La Biblia le da nombres a este personaje. Primero, Satanás. Alabado sea el Señor. Satanás significa literalmente adversario. Adversario.
y presenta sus intentos perniciosos y maliciosos de obstaculizar los propósitos de Dios. Es decir, su primordial función como adversario es obstaculizar los propósitos de Dios. Y como es un propósito que la gente le sirva a Dios, entonces siempre nos vamos a ser abocados a la adversidad de las tinieblas. Si hay alguien que no quiere que usted y yo sirvamos al Señor, es el diablo. Y si hay alguien que no quiere que la gente y los hombres y las mujeres amen a Dios, es el diablo. Y por eso se ha inventado 1000 cosas para llevar a la gente a que no sirva a Dios, a que ande en contravía de Dios, a que ande por caminos diferentes a los que Dios quiere que el ser humano camine. Por eso es un adversario. Un adversario es aquel que se le opone a usted para que no continúe su camino. Es aquel que se le opone siempre, le pone obstáculos, dificultades para que usted no prosiga con lo que quiere hacer. Ese es un adversario. Ahora la pregunta es, hermano, ¿afrontamos a ese adversario permanentemente? ¿Quién de los que estamos aquí afronta a ese adversario? ¿Usted enfrenta a ese adversario? Todos los días lo enfrentamos, todos los días, hermano. Salimos a la calle y vemos la adversidad del diablo. Cuando usted y yo nos tenemos buenos propósitos para servir a Dios, siempre vamos a encontrar adversidad. De una o de otra manera. Pero vamos a encontrar adversidad. Alabado sea el Señor para siempre. Siempre la vamos a encontrar, hermano. Entonces, el título de Satanás o el nombre de Satanás habla de adversario. Usted y yo debemos tener claro que vamos a tener y hemos siempre tenido un adversario. Alguien que se va a oponer. Usted no se da cuenta, hermano, que aunque tengamos muy buenas intenciones, buenos anhelos, buenos propósitos, siempre hay en el camino dificultades. Siempre hay problemas, siempre hay adversidades. Y detrás de eso sabemos quién está. Amén. Todos los días nosotros, los cristianos, sí sabemos, porque sufrimos en carne propia el trabajo adversario del diablo. ¿Me hago entender, hermano? Lo enfrentamos. Tentaciones de una índole, de otra naturaleza. A veces el desgano de hacer las cosas, el entretenimiento de las cosas. El pecado trata de encarnarse en nosotros, los apetitos carnales. Las pasiones carnales nos tratan de ganar, de doblegar. Y usted se da cuenta, hermano, vamos a orar y nos da cansancio, nos da sueño, nos da pereza. Pero vamos a brindarle un poquito de placer a la carne, vamos a un paseo. Siempre les he dicho, y coloco esta comparación. Si X o Y día decimos, vamos de paseo, vamos a disfrutar del día y colocamos una hora, seguramente, hermano, sin excepción alguna, todos llegamos antes de la hora. Pero convoquemos a un tiempo de oración, a un tiempo de ayuno, a un tiempo de adoración a Dios y siempre llegamos tarde. ¿Me hago entender, hermano? Porque vamos a encontrar siempre la adversidad. O algunos no llegan. ¿Ve? ¿Por qué? Porque siempre está la adversidad delante. Porque nuestra naturaleza siempre estará inclinada a lo malo y lógicamente el diablo sabe eso y el diablo trata de influenciar y colocar las cascaritas de plátano para que resbalemos y caigamos y nos colocará la tentación ahí servida en bandeja de plata y nos pondrá a escoger qué quiere hoy, un día de paseo o irse a la escuela dominical. ¿Qué quiere usted? ¿Quedarse viendo el partido de fútbol o ir al culto a la iglesia? ¿O tener su tiempo de oración o su estudio de la palabra?
Entonces siempre nos vamos a ver abocados a esa confrontación entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque el diablo es un adversario. Alabado sea el Señor. Y en su trabajo de adversario siempre ha querido hacerle daño a la iglesia. Falta simplemente darle un vistazo a la historia de la iglesia desde sus comienzos, cómo el diablo trató de destruir la iglesia. Y él hace, vamos a decir, dos maneras o dos direcciones tiene su forma de trabajar en contra de la iglesia. Número uno, dentro de la iglesia. Siempre ha metido gente dentro de la iglesia para hacerle daño a la iglesia, partiendo desde los falsos maestros. De hecho, los apóstoles en sus escritos advirtieron a la iglesia con respecto a la apostasía, a los falsos maestros, a los falsos evangelistas, a los falsos profetas. Alabado sea el Señor. Siempre los ha habido, hermanos. Esto no es nuevo. Esto no es de ahora. Siempre han habido esas personas que el diablo ha utilizado para hacerle daño desde adentro a la iglesia. A los que han sembrado la apostasía, a los que han pervertido la sana doctrina, a los que la han manchado, a los que han cambiado la sana doctrina y han enseñado otro tipo de cosas. Ese es el daño más feroz que el diablo le haya podido hacer a la iglesia. Pero también intentó la persecución desde afuera, matando a los cristianos, persiguiéndolos, encarcelándolos. Los que leen historia sabrán que en los 200 años después de que nació la iglesia, es decir, desde el año 100 hasta el año 300, más o menos 325, hubo 10 persecuciones imperiales por los emperadores romanos, y arrojaron un saldo, hermano, grandísimo. Fueron millones de cristianos los que murieron. Algunos opinan, no sé hasta dónde sea verdad, pero algunos opinan que fueron, vamos a decir, más de 200 millones de cristianos los que murieron en esos 200 años de historia. Perseguidos, muchos muertos en la hoguera, otros decapitados, otros echados a las fieras, otros torturados. De hecho, los apóstoles en su gran mayoría fueron torturados, fueron martirizados. Sin embargo, hermanos, escribió un historiador de ese tiempo que la sangre de los mártires era la semilla del evangelio. Mataban a un cristiano y se convertían 10. Y llegó un momento, hermano, en que la mitad del imperio romano era cristiano. La mitad del imperio romano era cristiano. Entonces el diablo cambió de táctica. Dijo, no, aquí no me sirve perseguir a la iglesia, porque entre más la persigo, más la gente se convierte. Entre más mato cristianos y los torturo, más la gente se convierte. Así que voy a cambiar de táctica. Y entonces se metió dentro de la iglesia, y eso sí que le dio el resultado, y todavía le sigue dando resultado, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, el adversario es aquel que va en contra de la obra de Dios. El segundo título que encontramos es el diablo, precisamente. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 12:10 dice que aquella serpiente se llama diablo y Satanás, ¿no? ¿Qué significa diablo, hermanos? Viene del griego diabolos, que significa calumniador. El diablo es calumniador por excelencia. Y es el papá de todos los calumniadores. Ahora, denme un sinónimo de calumniador. Un sinónimo de calumniador. Chismoso. ¿Ah? ¿Cómo dice hermana Elsa? Difamador.
Exactamente, aquel que daña la honra. Un calumniador es aquel que dice algo que va en contra de la verdad de alguien, con el propósito de hacerle daño. La difamación es sinónimo de ser calumniador porque atenta contra la honra y el honor de una persona. El chismoso igual. El chismoso es el que inventa, el que procura hacerle daño, el que le daña la imagen a otro, el que destruye una familia, en fin, porque siempre vamos a decir, lo que está diciendo va acompañado de un propósito malo: hacer daño, sembrar discordia, sembrar división, sembrar desconfianza. ¿Eso qué le quiere decir, hermano? Que el papá de los chismosos se llama ¿cómo? El diablo. Por eso, hermano, tenemos que cuidarnos de la calumnia, tenemos que cuidarnos del chisme, de darle oído a las cosas que no son. Y le voy a decir algo: el chismoso siempre va y le dice a usted: le voy a contar algo, pero nadie lo sabe. ¿Sí? Nadie lo sabe. Resulta que ese es como el 50ª persona a quien le dice lo mismo. Entonces, mis hermanos queridos, creo que todos hemos sido de alguna manera víctimas del chisme, de la calumnia. En algún momento nos han calumniado, han dicho cosas que no son de nosotros, en fin, han tratado de hacernos daño. Pero a la final, hermano, cuando uno es fiel, cuando uno es íntegro delante de Dios, Dios sale siempre en su defensa. Dios sabe cómo defendernos siempre. Alabado sea el Señor. Pero el diablo es un chismoso por excelencia. Alabado sea el Señor. Es un chismoso, hermano. Por eso todo lo que venga del diablo no se puede aceptar, no se puede creer. Pero hay gente creyéndole al diablo. Hay gente creyéndole a sus secuaces, a sus títeres. Alabados al Señor. Y por eso viven amargados, por eso no pueden vivir en victoria, por eso no pueden salir adelante, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidemos la lengua, hermanos. Si hay algo de lo que usted y yo tenemos que cuidarnos es de la lengua. Yo le voy a decir 3 cosas. A la hora de decir algo, tenga presente 3 cosas. Y usted se va a cuidar de meterse en ese campo del chisme, de la calumnia, a veces sin querer queriendo. 3 cosas a la hora de decir algo. 1, ¿es absolutamente cierto lo que voy a decir? Y cuando estoy hablando de absolutamente cierto es porque yo soy testigo ocular. Porque yo de primera mano tengo la información. ¿Sí? No es que me dijeron, que fulano me dijo. Y uno va donde ese fulano y dice, no, es que sutano me dijo. Y ese sutano dice, no, es que merengueno me dijo. Y luego ese merengueno dice, no, es que mengano me dijo. Bueno, y así sucesivamente. Así que lo que yo estoy diciendo, nada de cierto es. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a decir algo, primero, es absolutamente cierto, sé que es así porque soy testigo ocular, tengo la información de primera mano, entonces voy a decir. 2, ¿es necesario que se sepa lo que voy a decir? O sea, ¿se necesita que se sepa? Si yo callo, hago daño al callar, entonces voy a hablar. ¿Me hago entender, hermano? Voy a hablar. Si yo puedo evitar que un pecado continúe o que un desastre se pueda evitar hablando, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces por eso es necesario que se sepa. Y 3, es bueno lo que yo voy a decir, bendice lo que yo voy a decir, hace bien. ¿Sí? En el caso de que yo evite una tragedia, ¿hace bien? Claro que sí, hace bien.
Pero también, hermano, bendice lo que yo voy a decir, porque déjeme decirle, hay verdades que no se pueden decir. Por más verdad que sea, a veces no se pueden decir. ¿Por qué? Porque hacen daño. ¿Qué tal que yo, por A o por B, me entere o vea que X o Y hermano le está poniendo los cachos a alguien? Y yo, por dármela de que como yo no puedo tapar el pecado, entonces voy y le digo a la hermanita, ¿sabe qué? Yo miro a su esposo poniéndole los cuernos. ¿Qué pasará? Dígame, ¿qué pasará? Pues hermano, al otro día ese pobre tipo tiene que sacar la maleta de la casa porque la mujer lo echó. ¿Y quién es el culpable? Yo. Me hago entender, hermano. Entonces hay cosas, hay verdades que yo no puedo decir, sin entrar en el terreno de ser cómplice, sin entrar en el terreno de ser alcahueta o de participar en un pecado, pero hay cosas que yo no puedo decir. ¿Por qué? Porque hacen daño, destruyen. En vez de hacer bien, hacen mal. Entonces, mis hermanos, este personaje es un chismoso por excelencia. Es alguien que siempre estará y ha estado dispuesto a dañar nuestra buena honra. Alabado sea el Señor. Nuestra buena honra. Alguna vez, no era una hermana, pero asistía a la iglesia, era la madre de una hermana de la iglesia. Alguna vecina de donde estábamos nosotros le hizo un comentario sobre mí. Y le aseguraba y le decía, es que yo vi al pastor saliendo de una residencia. Y entonces aquella mujer, como nos conocía, digo, no, eso no se lo creo, porque yo conozco quién es el pastor. Yo sé quién es el pastor. A lo mejor miró algún parecido, pero el pastor no. Siempre habrán ese tipo de cosas, hermano, gente dispuesta a tratar de dañar la buena honra de las personas. Por eso usted y yo no nos podemos prestar para eso, hermano. Que Dios nos guarde, nos cuide de dañarle la honra a alguien, hermano. De participar de los chismes, de las divisiones, de hacer daño a una familia, de hacerle daño a un hombre o a una mujer, quien quiera que sea, hermanos. Que Dios nos guarde de eso, porque entraríamos en el terreno del diablo. En tercer lugar, hermanos, bueno, les voy a dar algunas citas: Apocalipsis 12:10, Job 1:9, Zacarías 3:1 y 2. El tercer nombre es destructor. Apocalipsis 9:11, destructor. Apocalipsis 9:11, que habla de Apolión. Y que significa precisamente destructor, lleno de odio contra el Creador y sus obras. El diablo quiere establecerse como Dios destructor. Entonces el diablo es un destructor, hermano. Destruye, acaba con lo bueno. ¿Ve? Acaba con lo bueno que existe, con lo bueno que hay. Por eso al diablo no hay que darle oportunidad. Al diablo no hay que darle lugar. Porque usted y yo le damos lugar, hermano, y el diablo nos destruye. El diablo nos hace daño. Alabado sea el Señor. Cuando no cuidamos lo que es nuestro, el diablo lo destruye. Por eso hay hogares destruidos. ¿Sabe por qué? Porque los que tenemos que cuidar nuestro hogar no lo sabemos cuidar. Uno siempre se pregunta por qué aquella mujer se fue con otro. Aunque hay otras razones, pero una puede ser que aquel hombre no supo cuidar a su mujer. ¿O por qué aquel hombre se fue con otra? Porque tal vez esa mujer no supo cuidar a su esposo. Pueden haber otras razones, pero una de ellas debe ser esta, hermanos. ¿Por qué las familias se destruyen?
Porque a veces nosotros, los encargados, los padres de familia, no hemos sabido cuidar nuestro hogar. ¿Por qué nuestros hijos se pierden? Porque a veces no los sabemos cuidar. Porque a veces no le damos la atención necesaria a ellos. Gracias a Dios lo he entendido, hermanos, perfectamente. Y como pastor he aprendido la lección, hermano. Miré a muchos hijos de pastores y los veo hoy descarriados, destruidos, no quieren saber nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus padres, siendo pastores con muy buenas intenciones, se dedicaron a cuidar la iglesia y descuidaron su casa. Le daban más importancia a los hermanos de la iglesia que a sus propios hijos. Yo miré a pastores, hermanos, que sus hijos venían y le decían: papá, regáleme tal cosa. No hay, no tengo. Los miré viendo a sus padres cuando un hermano venía y decía: pastor, no tengo, necesito, ayúdeme, meter la mano al bolsillo, sacar y darle al hermano. Eso marcó la vida de estos muchachos. Le hicieron daño, hermano. ¿Por qué? Porque aunque el pastor muy santo, muy íntegro, muy piadoso, no supo cuidar a sus hijos, hermano. Alguna vez le preguntaron a Billy Graham, el gran evangelista americano, si usted tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, ¿qué haría? O decir, ¿qué haría usted que no hizo en todo su tiempo? Y dijo: lo que yo haría que no hice era pasar más tiempo con mi familia. Porque me dediqué a ganarme al mundo entero, pero perdí a mi familia. De hecho, casi que la mayoría de los hijos de Billy Graham, excepto uno, no quieren saber nada del evangelio, hermano. ¿Ve? ¿Por qué? Porque con muy buenas intenciones se dio a la tarea de evangelizar, de predicar grandes campañas, viajar de un lado para otro, y no supo a qué hora sus hijos se le crecieron. No acompañó a sus hijos en sus buenos momentos, se perdió de ello. Alabado sea el Señor. Y el diablo se aprovechó, hermano, para destruir a sus hijos. ¿Me hago entender, hermano? Por eso aprendí la lección. Yo por eso, hermano, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con pastores, siempre les orientamos y les aconsejamos: pasen tiempo con sus hijos, disfruten a sus hijos cuando están pequeños, ámenlos, jueguen con ellos, salgan. Alabado sea el Señor. Denle lo que tal vez usted no recibió. Hablen con ellos, participen, en fin, etcétera. Muchas cosas, hermano. Total de no darle la oportunidad al diablo que destruya a nuestros hijos y nuestra familia. Amén. Alabado sea el Señor. Antes no se le daba prioridad a la familia en el ministerio. Primero era Dios el ministerio, segundo y tercero el ministerio, y lo demás, si queda tiempo, bien, y si no, también. ¿Me hago entender, hermano? Hoy no, hermano. Hoy hemos entendido que primero está Dios, segundo la familia y tercero el ministerio. Amén. Para un pastor, después de Dios, la familia, hermanos. Y después el ministerio, lógicamente. ¿Por qué? Porque el diablo es destructor por naturaleza. No le dé lugar al diablo, dice el apóstol Pablo, hermano. Si usted le da un ápice de lugar, el diablo se aprovecha de ahí. Y si usted no es entendido y sabio, el diablo lo destruye, hermano. Cuarto, la serpiente. Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua, como la llama Apocalipsis. Lógicamente esto nos tendría que llevar allá al huerto del Edén, pero simplemente quiero rescatar de la serpiente, hermanos, la sutileza. La serpiente es de los animales más sutiles que existen. Usted no se da cuenta ni se apercibe cuando la serpiente entra a su casa. ¿Sí o no, hermanos? ¿Alguna vez se le ha metido una culebra a su casa, hermano? ¿Se ha percibido usted, la ha escuchado por casualidad que entró la serpiente? No. Sutil, astuta. No deja huella por donde camina. Silenciosa, sutil, astuta.
astuta la serpiente, hermanos. Así es el diablo. El diablo es muy sutil. Cuando de destruir a una mujer se trata, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y entonces el que le lleva la leche le dice: uy, ¿cómo estás de hermosa hoy? Y como el marido nunca le dice eso, ¿sí? Y entonces el diablo comienza a endulzarle el oído. Porque el diablo es astuto, es sutil, hermano. Cuando alguien no sabe cómo trabaja el diablo, cuando se da cuenta ya no hay nada que hacer para escapar de la tragedia, hermano. Alabado sea el Señor para siempre. Siempre le digo a las muchachas, cuando un joven se le acerque y le diga: la quiero, pregúntele: ¿para qué me quiere? ¿Sí? Y así, de una forma brusca y un poco grosera, siempre le digo a las muchachas: no se crea de cualquier baboso que se le acerque. No le crea los cuenticos esos que le dicen al oído, porque quieren, cuando no son cristianos, claro, estoy hablando de ellos, cuando no son cristianos, lo único que quieren es llevarla a la cama, hermano. Esa es una realidad. Y cuando yo hablo con los muchachos, soy así de brusco, de grosero, puede decir así, hermano. Soy muy directo para decirle las cosas a los muchachos y a las muchachas. Porque es que vivimos en ese mundo, conocemos el accionar del diablo, hermano. Yo también fui estudiante. Y alguna vez una muchacha me perseguía y me invitaba, y así a veces en clase decía: pídale permiso y nos vemos en el baño. Y entonces me negaba, claro, mis principios, mis convicciones cristianas. Y alguna vez me trató de decir: es que usted es... Y le dije: no, señora, yo soy todo un hombre, pero para demostrarle que soy hombre no necesito acostarme con usted. Tengo principios, tengo valores espirituales que rigen mi vida. Alabado sea el Señor para siempre. Pero si uno le sigue el jueguito al diablo, hermano, el diablo lo destruye a uno. Y así de sutil es el diablo, hermano. Así de sutil, de astuto, silencioso. El diablo hace su trabajo, a veces ni lo sentimos. Ahí, cuando nos damos cuenta, es que la tormenta viene. Así que por eso la exhortación apostólica: no le demos lugar al diablo. Y si del sexo se trata, si del sexo opuesto se trata, escuche la recomendación apostólica: huid de la fornicación, huye de las pasiones juveniles. Y de esto no solamente para los jóvenes, para todos, hermanos. Con el sexo opuesto no se juega, hermano. No se juega con el sexo opuesto. No se le puede seguir el jueguito a una risa, a una miradita, a una invitación. ¿Qué hace un hombre casado haciéndole invitación a una señorita? Amén. ¿O qué hace una mujer casada aceptándole invitaciones a un hombre ajeno a su esposo? O viceversa. ¿Qué hace un hombre casado aceptándole invitaciones a una mujer ajena? Ay, mi hermano querido, de esto estamos curtidos de ver, de escuchar, de saber. ¿Sabe qué le pasó a un buen amigo mío, hermano? Pastor. Una de esas hermanitas faltó a la escuela dominical. Y entonces apenas terminó la escuela dominical, el hermano la llamó, claro, como pastor, para saber. Y entonces aquella hermano: es que estoy enferma, ¿por qué no viene y me visita? Y el hermano, pues con muy buenas intenciones, se fue a visitar a aquella hermana, pero le faltó la malicia de llevarse a alguien, fue solo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Apenas entró a la casa de aquella mujer le echó candado a la puerta. Y se quitó lo que usted ya sabe, hermano, y quedó como Dios la trajo al mundo. Y comenzó la batalla para aquel hombre, hermano. Claro, pudo salir de allí, hermano,
Dios le dio la victoria, pero mi hermano querido, así trabaja el diablo. Así trabaja el diablo, hermano. Por eso una de las cosas que le enseñamos a nuestros pastores es precisamente eso, que cuando de visitar a una mujer se trata, no vayas solo. No porque haya malicia, no porque haya maldad, sino porque cuidamos y no le damos lugar al diablo. Amén. Alabado sea el Señor. Y lógico, una mujer, una pastora, no se puede ir a visitar a un hombre solo a la casa. Hay que evitar cualquier trampa, cualquier situación, hermano, que nos comprometa con el pecado y darle lugar a que el diablo haga su obra perfecta y maestra. Así que ojo con el sexo opuesto. Y no solamente eso, con mil cosas, hermano, el diablo es sutil y astuto. En quinto lugar, el diablo es tentador. Mateo 4:3 se vio como el tentador. Y hermano, miren, no tuvo ni siquiera el cuidado de respetar a Jesús. Lo tentó también. Aleluya. Tentar significa literalmente poner a prueba. El término se emplea a sí mismo con relación al trato de Dios. Pero mientras Dios prueba al hombre para perfeccionarlo y para hacerlo cada vez mejor, el diablo lo tienta para destruirlo. Una tentación es una prueba, hermanos. Cuando usted y yo somos tentados, somos puestos a prueba. ¿Qué es puesto a prueba? Nuestra fidelidad, nuestra santidad, nuestra integridad, nuestra pureza, nuestra obediencia, nuestra consagración. Cuando el diablo nos pone en bandeja de plata la tentación, ¿qué hacemos? O cedemos o nos guardamos para Dios. Y el diablo es tentador, hermano. El diablo nos tienta en las pequeñas y en las grandes cosas, hermano. Amén. Aleluya. El diablo nos tienta. El diablo sabe por dónde darnos. Y déjenme enseñarles algo. Hay cosas que no se pueden decir en voz alta, ni siquiera cuando usted y yo estamos orando, hermano. Porque les voy a decir algo, el diablo puede ser diablo y como quiera que sea, pero el diablo no conoce lo que hay en su corazón. El diablo no conoce sus pensamientos, a menos de que usted los divulgue. Por eso hay cosas que se las tenemos que orar a Dios en secreto, allá en nuestro corazón, y no publicarlas, no decirlas, porque cuando las decimos el diablo se agarra de eso, hermano. ¿Sí? A veces hay propósitos muy buenos y sanos que hay que orárselos a Dios en secreto y en silencio, porque si no el diablo se nos adelanta. Amén. El diablo se nos adelanta, hermano. Entonces el diablo es tentador, el diablo nos tienta todos los días, nos tienta. De cualquier manera, nos pone a prueba nuestro carácter, a ver cómo nos comportamos en determinadas circunstancias. Nos pone personas difíciles a nuestro lado a ver qué vamos a hacer. A ver si las aprendemos a amar, a querer, o más bien lo contrario. En fin, hermano, mil cosas. Le pone a usted el negocio de la vida cuando sabe que usted está en crisis económica. Un torcido, un negocio malo. En fin, mil cosas. El diablo es tentador por excelencia. Y en sexto lugar, el diablo es príncipe y Dios de este siglo o de este mundo. Juan 12:31 y 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, dice Pablo. Jesús dijo, el príncipe de este mundo nada tiene que ver en mí. Juan declara y dice, el mundo está bajo el maligno. Esto nos habla, hermano, de la influencia que el diablo tiene sobre el mundo. Ahora yo les digo a ustedes, hermano, siendo honestos, ¿quién influencia más sobre este mundo? ¿Dios o el diablo?
¿Ah? Siendo honesto. El diablo, hermano. El diablo. Simplemente vea, se dice que aquí en este municipio hay 13,000 habitantes. ¿Cuántos cristianos verdaderos sabemos? ¿Sí? De 13,000, ¿a cuántos? ¿Eso qué nos quiere decir? Que la influencia del diablo es mayoritaria, hermano. Porque Él es el Dios de este siglo. Él es el que influencia las mentes. De hecho, cada vez, hermano, este mundo va hacia un camino interminable del materialismo, del agnosticismo. La gente cada vez quiere creer menos en Dios. La gente está enrolada en toda esa teoría, en todos esos conceptos anti Dios, anticristianos. Colombia misma, hermano, está entrando por ese camino. Ya aprobaron la unión entre hombre con hombres y mujeres con mujeres. No el matrimonio, pero sí la unión legal. Ya un notario puede unir, no casar, sino unir. Es el criterio legal que manejaron, la unión. Pero le dan efectos legales, como si fuera un matrimonio normal. El aborto ya está aprobado en determinadas circunstancias. Y se cursan leyes en el Congreso donde se prohíbe prácticamente, hermanos, sacar todo entorno religioso de los colegios. Ya la Biblia ya no la leen en los colegios. Ya casi que orar es una prohibición en este país. ¿Sí? Excepto lugares como estos que tienen unas bases religiosas que todavía conservan, pero en su gran mayoría, hermano, no lo hacen. Alabados al Señor. Donde se persiguen aquellos que tienen ese perfil cristiano y ese perfil religioso. ¿Todo por qué, hermano? Porque el diablo es el Dios de este mundo. El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el que influencia. Alabados al Señor. Simplemente dale un vistazo a estos muchachos de 12, 13, 14 años. ¿Cómo se visten? ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se comportan? Ya una niña de 12 años ya no es virgen. ¿Sabe a qué edad se acaba la virginidad según las estadísticas en este país? Con respecto a la niña, a los 9 años. Una niña común y corriente, sin el temor de Dios, comienza su actividad sexual a los 9 años. Y déjeme decirle algo. Por eso es que a la edad de 28 30 años están muriendo de cáncer en el útero. Porque una de las causas de mayor mortalidad en las mujeres es cáncer en el útero. Pero todo, ¿por qué? Porque comienzan su actividad sexual a temprana edad. Es que Dios hizo las cosas perfectas, hermano. Y todo tiene un tiempo para hacerlo. La mujer tiene un momento para comenzar su actividad sexual. No es a la edad que ellas quieran. Pero ese es el mundo en el que vivimos, hermano. Peladitos que no saben todavía ni quiénes son. Ahí tiene una frenada de bicicleta aquí, hermano, que hasta ahora le están saliendo gallos. Y ya son papás. Ya son padres de familia. Qué tristeza, hermano. ¿Con qué responsabilidad? Esos niños son los futuros criminales de este país. Son los futuros delincuentes, narcotraficantes. Porque no tienen ninguna formación de familia, de valores y principios. Así estamos, hermano. Esa es la juventud de hoy, es la adolescencia. Alabado sea el Señor. Un mundo sin Dios, un mundo anticristiano, un mundo que aborrece lo bueno, amadores de lo malo, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno.
Esa es la sociedad en la que vivimos hoy, gobernada, direccionada, influenciada por este individuo llamado diablo y Satanás. Amén. Bien, continuamos, hermanos, ya vamos a ir redondeando este tema. Hay que mirar también, hermano, el alcance de sus actividades. Es decir, ¿qué es lo que alcanza a hacer este individuo? ¿O qué es lo que lo motiva a hacer lo que hace? Alabado sea Dios. En primer lugar, hermano, la naturaleza del diablo es oponerse a todo lo que se llama Dios. De hecho, consideramos que el diablo es un adversario. Se opone a todo lo que se llama Dios. Su mayor opositor es Dios. Por eso todo lo que huela a Dios le aborrece, no le desagrada. Todo lo que huela a Dios trata de destruirlo. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, su naturaleza es oponerse a la obra de Dios. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, su esfera, es decir, su lugar de acción, es prácticamente, es limitado, porque el único que tiene un radio de acción ilimitado es Dios. Pero el radio de acción del diablo es limitado, pero tiene que ver, hermano, con lo que tiene que ver con este mundo, en todas las esferas. El diablo se mueve en las más grandes esferas del mundo, en la economía, en la religión, en lo político se mueve el diablo, hermano, en lo religioso. Estos son los tres poderes que gobiernan el mundo: religioso, económico y político. Van muy tomados de la mano. Si uno le da un vistazo a la historia, siempre, hermano, la religión ha estado muy involucrada con el poder y el poder económico y la política. Mire, me faltaría tiempo para explicar esto, hermano, pero hay que decir algo. Hay una corriente diabólica que se llama la masonería. Son muy camuflados, hermano. Y usted ve a un masón y lo ve un hombre íntegro, muy correcto, pero su práctica de fe, su orientación religiosa es maquiavélica, es diabólica. ¿Y cuál es la intención de la masonería? Es gobernar el mundo, es estar en las grandes esferas del mundo. Por eso los masones no son pobres. Los grandes masones no son pobres. No son pobres, hermano. Alabado sea Dios. Los grandes políticos de este país son masones, si no lo sabía. No sé si usted vio el reportaje que dieron por ahí por Séptimo Día hace unos meses atrás sobre la masonería aquí en Colombia. Y grandes políticos, partiendo desde nuestro presidente en adelante, son masones. Pero no vaya a pensar que es una religión. No vaya a pensar que el fundamento de ellos es darle la gloria a Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario, hermano. Son fuerzas luciferinas que gobiernan el mundo. ¿Ve? Entonces el diablo, hermano, tiene su radio de acción en esos grandes poderes e influencia todo hecho. La economía del mundo, ¿para dónde va? Para patrocinar la guerra, para patrocinar muchas otras cosas, grandes inventos científicos que van en detrimento del bienestar de la humanidad. ¿Ve? Alabado sea Dios. Le importa, mire, hermano, mire, a los ricos de este mundo les importa más en invertir para la guerra que para darle comida a los negros del África. Se dice que con el presupuesto de un día para la guerra, uniendo todas las potencias del mundo, lo que las potencias invierten y destinan para un día de la guerra en este mundo, serviría para alimentar no sé cuánto tiempo a los negros del África, hermanos. ¿Sí me hago entender? Pero para allá va, y así funciona el diablo, así trabaja el diablo, hermanos. Su esfera es limitada, pero es poderosa. Es bastante
fuerte su trabajo en esas grandes esferas, en lo humano, en lo social, en lo familiar, en la religión, hermano, ni hablar de la religión. ¿Cuántas religiones, como dice Pablo, doctrinas de demonios? Gente como ese pastor de allá de Pasto, que bueno, gracias a Dios está por allá en la cárcel y que ojalá no salga de por allá de sinvergüenza. Pero gente, hermano, que dice que por dirección de Dios las mujeres tenían que hacer eso, que al hacer eso recibían la unción del Espíritu Santo. Hombre, qué blasfemia, que son doctrinas de demonios, hermano. Lo que dicen los gnósticos. Los gnósticos le enseñan a los hombres a tener autocontrol y que si pueden lograr llevar su semen aquí a la cabeza, reciben al Espíritu Santo. Es una blasfemia, hermano. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Por eso usted ve mucha fachada religiosa, muchos pastores con una fachada de sinvergüenza que se aprovechan de las mujeres, sacan provecho de ellas. Mire, yo sé y supe de un pastor de esos sinvergüenza, hermano, que le ungía las partes bajas a las mujeres. Se las ungía con aceite. Digo yo, perverso ese pastor, pero también perversas las mujeres que se prestan para eso. ¿Me hago entender, hermano? ¿Qué tal que un pastor le diga a usted, mujer, yo voy a orar por sus partes bajas, hombre, dele un golpe si puede, mándelo al carajo? Alabado sea el Señor, pero jamás, hermano, se puede prestar para una cosa de esas. Pero son doctrinas de demonios. El diablo trabaja en la religión, dentro del mundo evangélico, hermano, le ha hecho mucho daño. Y le sigue haciendo daño y le seguirá haciendo daño. Bendito sea el Señor para siempre. Terminamos diciendo, hermano, la limitación del poder del diablo, su accionar es limitado, hermano. Con respecto a nosotros, el pueblo de Dios, el diablo no nos puede tentar cuando se le da la gana. El diablo no puede hacer con nosotros lo que se le da la gana sin el permiso de Dios, hermano. Para eso váyase a Job capítulo 1, lea la historia de Job y usted entenderá perfectamente esto. ¿Sí? El diablo estaba ardido de envidia por Job porque Dios lo había bendecido y dijo, ¿cómo le quito todo esto? ¿Cómo? Tuvo que presentarse delante de Dios y pedirle permiso. Y Dios le dio permiso. Eso quiere decirle a usted, hermano, que cuanta prueba, que cuanta tentación venga de parte del diablo, usted y yo somos capaces de vencer. Por eso ningún pecado es justificable. Aquí nadie puede decir, no, es que no pude, es que mejor dicho ya, no, señores, podemos, porque Dios no nos va a dejar tentar más allá de lo que podamos resistir. Alabado sea el Señor. Entonces, la limitación de su poder, de su accionar, es limitado con respecto a la iglesia. Lógicamente el diablo no puede destruir el mundo. ¿Qué más quisiera el diablo? Destruir este planeta Tierra, volver cenizas a este planeta Tierra, pero no lo puede hacer porque el que manda aquí se llama Jehová de los ejércitos, hermano. El diablo simplemente es un instrumento en las manos de Dios para su propósito. Sí, tiene un accionar grande, pero está limitado. O sea que es mentira aquellos hermanos que dicen que el diablo me tentó y que quizás caí. Esa es como la excusa más barata que sacan, hermano. Sí, es lo más barato que sacan, ¿sí? Es que el diablo me tentó y caí redondito. No, señores. Que si usted y yo somos tentados es porque Dios lo ha permitido, y si Dios lo ha permitido es porque usted y yo estamos capacitados para vencer. De otra manera Dios no lo hubiera permitido. Amén. Y ¿sabe cuál es la motivación? Y déjeme decirle aquí algo maravilloso, hermano. ¿Sabe por qué el diablo le tiene tanta envidia al ser humano? ¿Por qué todo su accionar va abocado a destruir la raza humana, al ser humano? ¿Sabe por qué?
Porque un día el diablo dijo: subiré a lo alto y me sentaré junto al trono de Dios y seré semejante al Altísimo, y por eso fue botado del cielo. Pero un día escuchó que Dios hablaba con los otros, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por eso el diablo nos tiene tanta envidia a usted y a mí, mucho más a nosotros los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros está restaurada la imagen de Dios que habíamos perdido a causa del pecado. Porque en nosotros está Cristo, está el Espíritu Santo, está la plenitud de la deidad. Y por eso el diablo nos tiene envidia. Como él un día quiso ser semejante a Dios y no lo pudo, ¿cómo es posible que una criatura inferior a él en poder y en gloria sea semejante a Dios? Y por eso desde antaño la historia nos ha enseñado que el diablo se ha ensañado contra el hombre y ha tratado de destruirlo, y en parte lo ha conseguido, hermano. Pero cuando se encuentra con la iglesia, cuando se encuentra con las palabras de Pablo, que dice: sufro dolores de parto por ustedes, le dice la iglesia, porque yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Alabado sea el Señor. Ve, cuando escucha que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, que estamos camino a la redención total, que somos hijos de Dios, aleluya, entonces el diablo se enardece y se llena de envidia. Mi hermano querido, yo quiero que usted se lleve en esta mañana esto: el diablo nos tiene envidia. El diablo es un envidioso de aquí a Pekín, hermanos. Alabado sea el Señor. Un envidioso, hermano, está lleno de envidia. Y la envidia es mejor despertarla y no sentirla. Y terminamos diciendo: el destino del diablo será el lago de fuego. Mateo 25:41 le dice a usted que el infierno, o el fuego, está hablando del infierno, fue creado para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. ¿Ve? Para el diablo y sus ángeles. Entonces el destino del diablo, su final será el lago que arde con fuego y azufre, según Apocalipsis 20:10. Y aquí terminamos. Ya que toco este tema, hermano, quiero aclarar una cosita y termino. Una cosa es el infierno, otra cosa es el lago de fuego. Son dos lugares distintos. Los dos son de tormento. Pero el infierno es un lugar alterno al lugar final de juicio y de condenación. El infierno es el lugar donde van los muertos sin Cristo, los que mueren sin reconocer a Jesús como su Salvador, los que mueren lejos de Dios. Allí van al infierno. Pero luego, allá en el tiempo futuro, al final de los tiempos, pasando el milenio, Jesús se sentará en su trono y todos los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice. Y entonces allí el Hades dará sus muertos, es decir, el infierno dará sus muertos. Será el único respiro que tendrán los que están en el infierno cuando sean sacados de allí para ser luego echados al lago que arde con fuego y azufre. Ahí será el final de todo, hermano. Ahí será la condenación final. Alabado sea el Señor. Y el destino del diablo será ese. Allá terminará el diablo. Aleluya. ¿Sabe, hermano, lo más trágico de todo, lo más, digo yo, difícil de digerir para la gente que está en el infierno, los que van a estar allá en el lago de fuego? Será un día cuando el diablo mismo con todos sus ángeles se arrodille y reconozca que Jesucristo es el Señor. Eso será lo más trágico para la gente, ver que su verdugo,
que los llevó hasta allá, reconozca que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué no reconocerlo ahora mientras tenemos tiempo, hermano? ¿Por qué no vivir para Dios ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo? ¿Por qué no hacerlo con el corazón? ¿Por qué pretender, hermano, salirnos por los atajos y darnos el placer de nuestra vida cuando eso nos va a llevar a la condenación, hermano? ¿Por qué no vivir para Dios? Que a la final nos llevará a la vida eterna. Que Dios nos bendiga. Póngase de pie, por favor.